República Mexicana, para toda América Latina y el mundo que los entienda. Bienvenidos a la terapia de grupo para el adulto menor, según la reclasificación. El único programa deslactosado con alto contenido en hierro y azúcares, donde la lucha generacional será el debate central, aunado a lo terco que se pone la gente al paso de los años. Con ustedes desde los pasillos de la radio, el Bautista desde Tizayuca, Hidalgo, Sergio Holguín desde Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, Jalisco, Monse Galicia desde la ciudad de los Pastos, Pachuca, Hidalgo, Stein desde Querétaro, y Luis Camargo y Raúl Márquez desde Tulancingo, México. ¡Ya están listos para salvar al mundo! ¡Ellos son Hola René, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, buenas noches a todos, gracias. Hola René, René. ¿cómo estás? Hiper bien, ¿ustedes qué tal? Pues ya aquí, armando la fiesta, René. Súper. Todo lo que estábamos esperando. A todo dar, pues a sus órdenes. Ustedes díganme, ¿cómo les ayudo? Te platico que somos un grupo de amigos que desde hace más de 15 años nos conocemos y todos estamos en diferentes partes, algunos en Hidalgo, otros en Jalisco, otros en Querétaro. Entonces, pues nos juntamos con este proyecto que se llama Ultrasónicos. Súper, padrísimo. Padrísimo, está irreverente. Yo le podría esa palabra, ¿no? Está irreverente. Pero ustedes pregúntenme y con todo gusto, Elizabeth, ¿Podría ser cómo vendernos a los 40s? Mira, a mí me gusta hacer muchas analogías. Bueno, les platico que soy profesor, tengo 25 años dando clases y entonces convivo mucho con los jóvenes, y también gracias a mi trabajo viajo mucho y les podría platicar que hice un libro que se llama Señor, por favor, quítamelo naco. No puedo. Sí, y estarán de acuerdo conmigo que ser naco es como el cáncer, cabrón. O sea, da a cualquier edad, da a cualquier nivel socioeconómico. Si tienes varo o no tienes varo, o sea, te brota el pozole, mala onda, man. Entonces hice este libro y con recomendaciones, que cuando yo lo presenté a la editorial me dijeron, oye René, ¿y a quién le quieres dirigir este libro, no? Y dije, pues yo lo quiero dirigirse a los jóvenes, pues al final de cuentas yo trabajo con muchos jóvenes, estoy a nivel licenciatura y a nivel posgrado, y cuando lo lee la editorial me dice, René, es que este libro no está para los universitarios, güey, está como para los papás de los universitarios, porque estarán de acuerdo conmigo que a final de cuentas, ¿dónde aprendes? Yo siempre he llegado a la conclusión que todo lo que se refiere a conocimiento lo aprendes en la universidad y todo lo que se refiere a educación, güey, lo aprendes en tu casa, cabrón. Totalmente. Y entonces tenemos que hablarle a los papás. Y entonces me gustaría así rápidamente hablar de algunas recomendaciones que no nada más es para los alumnos, es para los papás, y supongo que a esta edad pues, tienes a tus hijos que están en la licenciatura, en la preparatoria, y son cosas básicas, y algo que están buscando las las empresas, ahora son las habilidades blandas, las famosísimas soft skills. Podrás ser un excelente profesionista, güey, pero si no tienes estas habilidades, no te van a contratar. Y les quiero dar un ejemplo, y lo platiqué el día de la conferencia que di contigo, Super Elizabeth. Y es la historia de que van a contratar a un director de recursos humanos. Y entonces la mecánica es que va a ser una entrevista grupal. Los candidatos tienen que entrar a una sala de juntas y entonces ahí los van a entrevistar de forma grupal. Los candidatos tienen que dejar sus currículums afuera de esta sala de juntas donde hay gente de recursos humanos y tienen que entrar a esta sala de juntas. Dentro de esta sala de juntas hay una persona que tiene un overall, tiene un mop y tiene un trapo y está limpiando la sala de juntas, y entonces estos güeyes están entrando, terminan de entrar, y entonces el güey que tiene el overall y el trapo y el mop les dice, por favor cierren la puerta. El güey se quita el overall y dice, todos los que entraron y no me saludaron, no me dijeron buenos días, por favor retírense. Y entonces son cosas tan sencillas que muchas veces se nos olvidan, el decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, güey. Y entonces esa puede ser la diferencia de que te contraten o no te contraten, güey, por la educación, ¿sí? Y entonces,
recordarles a nuestros, bueno, hasta nosotros mismos, ¿no? De decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra recomendación que pongo en este libro es, por favor, sonríe, güey. Yo no sé, a menos que seas Victoria Beckham, que te dijo el güey de relaciones públicas, no sonrías, si se han dado cuenta de eso, que esta chava nunca sonríe. Güey, entonces sí, pues no sonríes, güey, pero si no eres Victoria Beckham, pues tienes que sonreír. Y nos ha pasado, y yo les digo a mis alumnos, mira, güey, nos ha pasado cuando estás perdido y le vas a preguntar a alguien, ¿a quién le preguntas, güey? Pues al güey que se ve más buena onda, el que te sonríe, porque si un güey mal encarado, pues dices, no, este güey aparte que no me va a decir dónde está la dirección, pues me va a regañar. Entonces son todas esas recomendaciones que yo doy en este libro de Señor, quítame lo naco. Desgraciadamente no me conocen, pero ustedes me ven y no dan un varo por mí. Me ha pasado en las conferencias. Y me dicen, no, René, tú vienes a dar la conferencia. Y le digo, no, güey, o sea, yo soy el chalán, yo soy el gato de mi jefe. Yo vengo a poner la computadora y vengo a poner el cañón, güey, pero no, o sea, mi jefe llega mañana. Y otra recomendación que le doy a mis alumnos es, por favor, güey, no juzgues. No sabes con quién puedes estar hablando. Gente que tiene muchísimo dinero y que no das un peso por él, güey. O por el contrario, ¿no? Gente que se siente rica, que está en los antros y tiene un trago toda la noche, güey, porque no trae más lana. Entonces, otra recomendación, ¿estás de acuerdo conmigo, Super Lisbeth? Claro, yo he estado súper mega jodida y claro que me voy de antro y claro que así, ¿no? Y como tú dices, una bebida y hecho desmadre y nadie se da cuenta, ¿no? Pero tienes toda la razón. Sí, entonces, y me ha pasado, o sea, que como me ven, dicen, no, pues este güey es este es hondureño, refugiado, ¿no? Y, güey, o sea, no juzgues, cabrón, no juzgues, no sabes con quién puedes estar hablando. Es otra recomendación que también le hago mucho énfasis a mis alumnos, no juzgues, cabrón. Traigo otra que, el aliento, güey. Wow. Sí, lo platiqué en la conferencia. Puede ser motivo de que anden contigo o no anden contigo. Puede ser motivo de que te contraten o no te contraten, güey. O que te compren algo, ¿sí? Y más si fumas, cabrón. Entonces son saboteadores de la imagen que tenemos que darles esas recomendaciones. Y otra cosa que les digo a los alumnos, por favor, los chicles evítenlos, cabrón. ¿Sí? Creo que cuando masticas chicle, pierdes credibilidad, cabrón. Pierdes credibilidad. Entonces, otra recomendación, y me decían, y por eso hiciste ese libro, güey. Pues que nadie te lo dice. Ya hasta o sea, piensas que masticando chicle te ves fifí, a menos que seas beisbolista. Déjale ser aquí a la ventana. Y luego, aparte, bueno, como dice René, hay que saber masticar chicle, ¿no? Porque yo sí conozco gente que las... Y es más la distracción visual que te genera, bueno, a mí, que no me puedo concentrar porque estoy viendo una vaca enfrente de mí. Pero hay gente que sí sabe masticar chicle y lo hace con la boca cerrada. Entonces, bueno, pues ahí es como más disimulado, pero sí me choca masticar chicle. O la gente que mastica chicle. Sí, oye, sí, pienso. Oye, René, ahorita que hablaba sobre estos consejos, hace unos días Liz nos hizo favor de compartirnos esta conferencia que tuviste con los estudiantes. Tuvieron duros los guayabazos, ¿no? Porque a veces como papás, a veces también nos como que nos presiona la idea de qué es lo que les estás enseñando a tus hijos, ¿no? Yo tengo 2 niños pequeños y varios de aquí son también padres y seguramente muchos de nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook o a través de las redes también son papás y a veces no sabes cómo guiarlos, ¿no? Hay tanto que darles, ¿no? Anteriormente, digo, y todos recordamos nuestra infancia, pues era fregadazos, o sea, no había estos coaching de vida, no había clases de liderazgo, no había talleres que te guiaran, o sea, era la chancla, era la experiencia, era ir tropezando, o sea, no había como que una idea o una serie de herramientas. Hoy que tenemos a nuestros hijos y que tú mencionabas bien, varios tips que me encantó esa parte, primero porque pues sí, obviamente como personas a veces fallamos, ¿no? Y me encanta la idea que tú te centras mucho en tus talleres en cómo crear mejores personas. Y a mí me gustaría que como ahorita nos estás dando estas estrategias, esos tips o esa pequeña receta para ser mejores, ¿no? Y la pandemia nos dio un trancazo fuerte, ¿no? Que ahí las apariencias ya no sirven de nada, ¿no? No te sirve de nada tener un coche nuevo, no te sirve de nada
cuando no hay una oportunidad de poder crecer y de ser mejores cada día. ¿Cómo nos podrías guiar a esos papás que a veces tenemos tanto hoy en redes sociales y además que luchamos mucho contra la falsa apariencia de las redes, ¿no? Nuestros hijos están expuestos en Instagram, en Facebook, en varias plataformas en donde la vida es perfecta. ¿Cómo lidiamos con todo eso? Sí, fíjate que super Erika, lo que yo he visto, yo doy clases en una universidad pública. Entonces imagínate que la gente que va a la universidad pública es muchísimo más brava que la gente de una universidad de paga. Y somos bravos. Sí, muy, muy bravo. Yo también soy de universidad pública, pero de universidad privada, pero la universidad pública es durísima, güey. Y ahí me tienes, yo he llegado a la conclusión que para ser profesor, primero tienes que ser actor, cabrón. Y luego tienes que ser entretener. Y luego tienes que enseñar, güey. Y entonces yo he llegado a la conclusión que los chavos los alumnos sí están deseosos de que alguien les diga todas estas recomendaciones. Y te voy a decir cuál es mi estrategia. Lo enfoco al noviazgo. ¿Sí? ¿Quién no quiere ser un buen novio? ¿Quién no quiere ser una buena novia? Y entonces a ver, güey, entonces, primero, sonríe, güey. ¿Sí? 2, no llegues masticando chicle, güey, porque si no, te van a juzgar tus suegros, cabrón. 3, les platicó Elizabeth, yo tengo que ver mucho con la corporación Disney. Y entonces Disney dice que tenemos que predicar con el ejemplo. La mejor forma de enseñar, ya sea en un trabajo, ya sea con tu familia, es predicar con el ejemplo. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo quiero enseñarlo a puntualidad, quiero enseñarle a mi hijo a puntualidad. Pues yo tengo que ser el primero tengo que ser puntual. No hay vuelta de hoja, ¿no? Es muy chistoso, digo, enseñando en una universidad pública. Yo soy conocido como el maestro limpio en la universidad. Porque yo llego 15 minutos antes y yo les limpio el salón a los alumnos. Y luego les ordeno las bancas. Y créeme que al final los alumnos dejan el salón impecable y dejan las bancas ordenadas. Pero entonces tenemos que ser congruentes. Sí, entonces la mejor forma de enseñar. Y entonces, yo les digo, no sé si comenté esto, yo también doy pláticas prematrimoniales. Y es lo que yo les digo a los que se van a casar. Trata a tu hija, ¿sí? Trata a tu esposa como te gustaría que trataran a tu hija. Porque eso lo va a aprender. Y entonces, ¿qué va a decir la hija? Pues yo quiero un papá mínimo como el que tengo, un esposo mínimo como el que tengo. Si no, no le entro. Sí, entonces son todas esas cosas que lo tenemos que estudiar. Algo también que es muy importante, porque lo he visto con los alumnos, es no juzgar, porque los papás luego queremos dar consejo. Sí, me platicaba en una ocasión yo tuve que estudiar para dar pláticas prematrimoniales y me decía una compañera con la que estudiaba, es que René, es que mis hijos ya no me platican nada. ¿Por qué no me platican nada? Le dije, Rosy, lo que pasa es que cuando te platicaron, los juzgaste. Y les quisiste dar consejo. Y lo único que querían era que los escucharas. Y lo mismo sucede con la pareja. Entonces mis alumnos cuando vienen conmigo y me platican sus problemas, yo nada más los escucho y me dicen, René, ¿tú qué harías? Y yo digo, yo haría esto. Pero tú tienes la última decisión. Sí, entonces creo que es mucho, el problema ahorita es mucho de escuchar. Y es otra recomendación que doy en el libro, ¿no? Aprender a escuchar. ¿Y a qué se refiere aprender a escuchar? Deja el celular, güey. Créanme, también asesoramos a muchos matrimonios que están próximos a divorciarse y un problema es el celular. Entonces, ¿qué hay más importante de que tu pareja te hable o que tu hijo te hable? Tú lo dejas a un lado, ¿sí? Y toda la atención. No le puedo pedir a mi hijo que me escuche si yo no le escucho. Sí, entonces creo que sería eso, predicar con el ejemplo, ¿no? Así es, creo que también es mucho de cómo están los adolescentes ahorita, ¿no, René? O sea, ¿por qué mandan sus packs, no? ¿Por qué hacen cosas que, pues dentro de lo que cabe, según en nuestros tiempos, están mal? O sea, yo digo que no hay una comunicación con el papá o con la mamá y que, como tú dices, a lo mejor si les dicen, pues se van a sentir juzgados, van a saber que a lo mejor los van a regañar, porque muchos homosexuales no han salido del closet, por ejemplo, porque se van a sentir juzgados, como tú dices.
Sí, no, y aparte, es que no nos interesa, ni siquiera nos documentamos. Yo siempre he dicho, ¿quién ha tomado un curso para ser pareja? ¿Quién ha tomado un curso para ser papá? Y entonces, ¿cómo vas por la vida? ¿Quién ha tomado un curso para ser jefe? ¿Y cómo vas en la vida? Pues como me han tratado mis jefes, habiendo tanta literatura. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver con los homosexuales. A ver, ¿cuál es la estrategia para tratar con un homosexual? Sí, entonces, y hay especialistas, y hay psicólogos, y hay psiquiatras, ¿no? Pero lo más fácil es, pues lo juzgo, ¿sí? Y lo quiero aconsejar. No. Y verlo de una forma normal. Y me regreso. No explicamos las consecuencias, simplemente regañamos. ¿A qué voy con esto? Oye, hijo, si mandas un pack y tú lo pasas a otra persona, estás cometiendo un delito si eres menor de edad y te pueden llevar a la cárcel por una ley que no sé cómo se llama, no me acuerdo ahorita, y te pueden llevar a la cárcel. ¿Te gustaría? Y quiero dar un ejemplo. Ahorita que estoy hablando de esto de la honradez y de la sinceridad. En alguna ocasión me preguntaron, oye, René, y ¿tú cómo te conduces en la vida? ¿Cuándo dices que es bueno y cuándo es malo? Y entonces yo les dije, miren, yo, ¿cuándo voy a decir cuándo es malo? Cuando es malo, o pienso que es malo. A mí no me gustaría que mi mamá llegara al Ministerio Público llorando por algo que yo hice. ¿Sí? Entonces, cuando tú pienses que vayas a hacer algo malo, piensa en tu mamá, güey. ¿Te gustaría que tu mamá llegara al Ministerio Público o que llegara a un hospital? Y entonces hacer esas conciencias. Pero ¿qué es más fácil? Gritar, regañar. Y esto es de mucha paciencia. La madre de todas las virtudes, ¿cuál es? La paciencia. Oye, René, algo que decías en tu conferencia también que se me quedó muy marcado y ojalá que lo puedas compartir aquí, es esa idea de fomentar la cultura de ser bien hecho, porque tú decías, no, la gente mal hecha no cabe en ningún lado, y además eso también que decías en tu conferencia, que en los detalles está el diablo. A ver, platica eso, esa frase que parece cómica, pero es cierta. Sí, lo primero, ¿no? Yo les digo a todos mis alumnos, mira, güey, si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, no lo hagas, cabrón. Y entonces me dicen, René, ¿todo? Le digo, todo, güey. Y ponte a estudiar, cabrón, y ponte a ver videos, güey. Porque si lo vas a hacer, o sea, rífate como nadie, cabrón. Y entonces, es lo que tenemos que enseñar. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Pero tenemos que, desde el ejemplo. Y yo les digo a mis alumnos, ¿no? Es con lo que tengo más contacto. Oye, y cuando ya vas a andar con él, ¿ya fuiste a ver cómo es su familia? ¿Ya viste cómo vive? Sí, y eso te da mucha idea. Lo que me preocupa es que ni siquiera lo haces para casarte. Y entonces que dices, no, yo se lo quito, ¿no? Es desordenado, yo se lo voy a quitar. Ajá, es más fácil que tú te vuelvas desordenado. Y entonces desde ahí, y eso es lo que le tenemos que enseñar a la gente, a nuestros hijos. Oye, el orden y la limpieza. ¿Qué beneficios tiene el orden y la limpieza? Tenemos que ir hablando de todo eso. Y luego yo les digo a mis alumnas, a ver, güey, tú quieres alguien que sea detallista, pero este tipo te dice que él no se dan los detalles, ¿para qué andas con él? Y entonces la filosofía Disney dice, obsesiónate por los detalles. Si voy a andar con alguien que sea extremadamente detallista. Si voy a contratar a alguien, tiene que ser alguien extremadamente detallista. Pero esa gente cuesta. Yo cuando les pregunto a mis alumnos, a mis alumnas, ¿no? Oye, ¿y cómo lo quieres? Alto, guapo, tierno, cariñoso, con lana. Y les pregunto, ¿y tú qué ofreces? No. Es durísimo eso, ¿no? Sí. Sí, ¿qué estás dispuesto a pagar? ¿Y qué estás dispuesto a perder? Porque siempre que ganas algo, pierdes algo. ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que hacer conciencia en el sentido del orden y la limpieza y en los detalles, ¿sí? ¿Y qué puede costar un detalle? Y otra cosa que hablé también en mi conferencia, que también se lo tenemos que enseñar a la gente, lo tenemos que enseñar en las empresas. Siempre estamos viendo lo malo. ¿Por qué no aprendemos a ver lo bueno? ¿Sí?
Y yo les digo a mis alumnos, miren, si viene un profesor malo, ¡wow!, lo crucifican, paran la avenida principal, ¿sí? Y hasta que no lo corren y les mandan uno nuevo, es cuando se quedan quietos. Pero cuando un profesor es bueno, ¿a poco hacen una carta diciendo que le aumenten el sueldo al profesor? Y lo mismo lo hacemos en las relaciones de pareja. Siempre estamos viendo lo malo. Y entonces, tarea, el día de hoy, todos van a llegar con su mamá y con su papá y le van a dar las gracias por algo bueno que están haciendo. Con su pareja, algo bueno que están haciendo. Pero no, lo traemos, es cuestión cultural. Sí, entonces tenemos que aprender a valorar todo eso, ¿no? Lo que es bueno. Yo a mi esposa siempre le he dicho, ¿no? Cuando mi esposa me regaña y me pone como trapo, al final le digo, oye, ¿y hago algo bien? Y son experiencias muy fuertes. Ahorita lo estoy platicando y jijiji, jajaja, pero tengo un alumno que es homosexual y su papá no lo quería. Y entonces una vez lo enfrentó y le dijo, oye, papá, ¿y qué hago bien? Y me lo platicó el alumno llorando enfrente de todos y me dijo que su papá también se puso a llorar. Creo yo que todo lo que nos estás comentando tiene mucho que ver con ese desarrollo que dices de nuestras habilidades, que muchos los tenemos, pero hay ocasiones en que no sabemos ni cómo manejarlas, y si no sabemos cómo manejarlas, tampoco sabemos cómo transmitirlas a los hijos o al pariente que estamos viendo, y más cuando crecemos con esta parte social, cultural, de que nuestra mamá nos dice esto está mal, o no salgas del closet en el caso de las personas gays, o no llores si eres hombre, cuando todavía crecíamos con este tipo de cosas, ¿no? Y es muy complicado romper estos esquemas con los que crecimos, ¿no? Y entonces, y eso también es otra cosa que les invito a mis alumnos, ¿no? A romperlo, esos esquemas. Hay te lo mando súper Elizabeth, y hay un texto que dice los iguales y los diferentes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen los iguales y qué es lo que hacen los diferentes? Y yo les digo a mis alumnos, ¿cuáles quieren ser? ¿De los iguales o de los diferentes? Y les pregunto, ¿y cuáles crees que son los que se divierten más? Entonces, y luego me dicen, René, es que cuesta mucho trabajo. Y les digo, ¿te acuerdas cuando aprendiste a manejar? Súper complicado. El espejo lateral, el espejo retrovisor, el clutch, el acelerador, el freno, que el carro no se te fuera a quedar así, ¿no? Porque decías ahora, y al día de hoy yo les digo a mis alumnos, trata de tomarte un vaso con leche en el coche. Digo, no se puede, se te cae, cabrón. Pero trata de tomarte un trago en el coche. No se te cae. ¿Y qué es? Práctica. Y sí, cuesta mucho trabajo, pero cuando tú empiezas a ver los resultados de hacer todos esos cambios, lo sigues haciendo. ¿Sí? Y mi esposa dice, nadie se niega al buen trato. Tienes tu micrófono apagado, Raúl. Ya. Hola, René, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Raúl. Te saludo desde Tulancingo, Hidalgo, la tierra del Santo, del super luchador. Y del guajolote. Inmemorable, precisamente. El héroe de todos los mexicanos en algún momento, más allá de Superman y del Hombre Araña. Y precisamente estamos en una década en donde yo le llamo podría surgir el eslabón perdido, en donde estamos entre la media de los valores adultos y los valores nuevos o los valores culturales y añejos junto con los nuevos valores, porque de pronto estamos viendo una generación que está rompiendo los protocolos, está rompiendo un poquito no quiero decir el respeto, pero sí la parte normativa de las cosas de pronto, en base a su legislación de derechos de pronto, y que incluso lo mencionaba hoy en mi red social, de decir, es que de pronto los niños ya no tienen esas ganas de ser pues no materialistas, pero sí ambiciosos de muchas cosas, porque han entrado en un letargo de conformismo a la hora de ser, hasta en la forma de pensar, en la forma de querer hacer las cosas, en la forma de terminar los productos. Si vemos, hay redes sociales como TikTok, en donde vemos videos bastante
creativos y hay unos bastante chafas, la verdad. Bueno, considerando inclusive la forma de llevar la noticia ahora a través de youtuberos, en donde vemos noticieros o intentan dar las noticias de una manera no tan profesional. Estamos viendo como que en medio de hasta dónde vamos a tratar de rescatar o vamos a tratar de heredar buenos valores y hasta dónde nos van a dejar esta nueva generación, porque tal parece que es una lucha generacional. De pronto, René. Y fíjate, gracias Raúl. Fíjate que me tocó, te voy a dar un ejemplo. Me tocó ir a dar una capacitación a una universidad pública, pero con maestros. Y entonces me dijo una maestra, oye René, ¿cómo le hago para que mis alumnos me respeten? Me fui para atrás, cabrón. Dije, de entrada, por ser persona te tienen que respetar. Digo, ¿sabes qué? No entiendo tu pregunta, dame un ejemplo, cabrón. Me dijo, lo que pasa es que una de mis alumnas entra con su perro. Ya parece que a mí, René, una de mis alumnas va a entrar con su perro, cabrón. Solo le iba a pensar 100 veces para entrar con su perro, ¿sí? ¿De qué depende esto, Raúl? Del conocimiento. Si tú les demuestras tanto a los alumnos como a tu hijo que tú conoces el tema, te van a respetar, cabrón. Pero si los papás y las mamás y los profesores desconocen el tema, te ningunean, cabrón. Y entonces es algo muy fuerte, que es lo que tenemos que enseñarle a los alumnos, ¿no? Y qué padre que se expresen y qué padre que estamos para apoyarlos. ¿Sabes qué es lo único que necesitan? Directriz, cabrón. ¿Y a qué me refiero con esto? Tienen muchísima energía, güey, y no saben cómo canalizarla. Y si el profesor, el papá y la mamá no tienen de esa directriz, no saben cómo canalizarlo, por eso hacen lo que hacen. Te voy a dar un ejemplo acá. El temblor, güey. Yo estoy en grupos de WhatsApp con todos mis alumnos y entonces en el temblor los alumnos ya querían ir a sacar cuerpos a los edificios caídos, cabrón. O sea, de ese tamaño, ¿no? Y les dije, a ver, güey, son especialistas los que van a hacer ese trabajo. Y les dije, inclusive, ayudar es no ir a estorbar, cabrón. Y pueden ayudar de otra forma. Digo, ya estaban listos para irse a sacar cadáveres, ¿no? ¿Y de qué forma lo pueden hacer? Tiene mucha energía. ¿Sabes qué hicieron, Raúl? Esto me tocó en una universidad ahí en Cuautitlán Izcalli. Consiguieron un camión de redilas, cabrón, y fueron tocando en todas las casas para ver qué les regalaban para los damnificados, cabrón. Padrísimo, ¿no? Y entonces ahí cometí un error y oye, René, tú vas a venir, ¿verdad? Y pum, tuve que ir a armar cajas y despensas pues, por andar de hocicón. Pero que creo que ahorita lo que los chavos tienen es que no tienen una directriz, cabrón. Tienen muchísima energía, pero no saben cómo canalizarla, cabrón. Que alguien les dé hacerles una retroalimentación, que se pueden hacer también cosas buenas, y creo que es eso, ¿no? Pero te digo, si los profesores, ni los papás, ni la mamá tienen idea, bye, cabrón. Pues entonces están haciendo estas barbaridades, ¿no? De los retos y todas esas cosas, cabrón. No, y además de que debemos inventar esto, porque es precisamente la línea donde se podrían empezar a perder muchos valores y muchas pues actividades de tradición familiar, ¿no? Que de pronto lo encontramos como algo empático, algo normal, ¿no? Sentido común. Sí, de sentido común. Y te digo que desgraciadamente a mí me platican sus historias, o afortunadamente me platican sus historias, y siempre, los profesores, que yo convivo con muchos profesores, queremos culpar a los alumnos, cabrón. Toda la culpa es de los alumnos, cuando la bronca es desde sus papás, cabrón. Te voy a dar otro ejemplo. En alguna ocasión, una de mis alumnas estaba llorando, se llama María Fernanda. Dijo, oye, María Fernanda, ¿se te quiere salir, cabrón? No hay ningún problema, o sea, no entres a clase, ¿sí? Iba de salida, me encontré a María Fernanda. Oye, Mafer, ¿por qué estabas llorando, cabrón? ¿Te puedo llorar? Es que, René, fíjate que yo tomo
pastillas del día siguiente como si fueran aspirinas, cabrón. Y luego, Mafer, pues resulta que yo no, me duele mucho y no quiero ir a la ginecóloga porque ¿qué me va a decir, güey? Que ya no funciono, cabrón. Sale, cabrón. Y le digo, pues ve, no te va a pasar nada, cualquier cosa dime. Y le dice, sí, es que también troné con mi novio. ¿Y quién es tu novio? Resulta que entré a hacer mi servicio social y entonces me enamoré de mi jefe y ya me dijo que se va a divorciar por andar conmigo. Es una chavita que tenía 21 años y esa chavita cayó porque el jefe la había invitado a Acapulco en avión. La chavita nunca se había subido en avión, no conocía Acapulco. Y entonces platicando con ella me dijo que su mamá tenía problemas de ansiedad y de depresión muy fuertes y que la señora no que se quería levantar en todo el día y pues que ella pues, no tenían mamá a final de cuentas y que el papá por esa situación de la mamá pues había abandonado el papá, cabrón. Entonces vas entendiendo pues que la chava pues lo que busca ver un papá, ¿no? Y entonces dices, güey, o sea, no es la culpa sí, no es la culpa de la chavita, ¿no? De la alumna. Pues es que ya vas entendiendo todo ese background y entonces qué es lo que tenemos que pues, escuchar a los chavos, ¿no? Y Elizabeth, sé que tú eres maestra, Elizabeth, y no me dejes mentir, los papás no se imaginan lo que viven los alumnos, los hijos. Yo podría hacer un libro como de taxista de historias de alumnos. Sí. Y mira que varios de nosotros dimos en algún momento clases. Erika, Sergio, Liz, Raúl también estuvieron en algún momento frente a aulas o siguen estando frente a aulas. Entonces, comprendemos muy bien todo lo que nos estás mencionando a ese respecto. Y cómo es el papel también nosotros tanto de docentes como de papás, porque hay ocasiones en que somos los superhéroes, así nos ven, los superhéroes de o los hijos o de los estudiantes. Y es una responsabilidad tremenda. O sea, realmente sí. Lo que tú estás diciendo, y sobre todo con esto de las llamadas ahora soft skills, ¿no? De estas habilidades blandas que ahora nos están pidiendo mucho y que de repente cuando tomamos el tema dices, a ver, pero pues sí me sé comunicar, ¿no? Y muchos te dicen, ¿seguro que es lo que tú estás planteando es realmente el objetivo y la gente te está entendiendo? Oye, pero sí soy muy buen líder, con mi grupo, mi equipo de trabajo, siempre entrego resultados. Pero atrás de mí me están diciendo, es nefasto como jefe y me está negreando, ¿no? Ese tipo de detalles creo yo que son muy importantes y que se nos olvida a veces enseñarlos, como tú dices, la educación viene desde casa. Y luego se nos complica mucho predicar con el ejemplo. Nos vamos más a la parte de regaño o juzgar, como bien lo mencionabas. Entonces, sí, el estarnos comentando la parte de tips o de mencionarnos más sobre cómo desarrollar esta situación de ser mejores personas con detalles que tú estás comentando, me encantaría que nos sigas mencionando qué otro tipo de detalles tenemos nosotros que observar. ¿Qué otro tipo de detalles nosotros tenemos que predicar con el ejemplo? Híjole, mira, aquí les hice una lista. Pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda y aprender a decir no sé. Es muy válido, ¿no? Porque parece que nosotros tenemos todo el conocimiento y tenemos todas las respuestas. No sé. Y lo comentaba en la conferencia, ¿no? En la humildad, para ser una buena persona, que es ahora lo que se busca en las universidades, lo que buscan las universidades es hacer mejores personas. Y esa es la chamba de los profesores, ¿no? Hacer mejores personas. Ser humilde. Y ahorita voy a hacer un paréntesis. Tengo un alumno, por la pandemia, se murió su abuelo, se murió su papá, y él tuvo que salir a la calle a trabajar. Y me habló y me dijo, oye, René, ¿sabes qué? No seas mala onda, ponme NP para que pueda presentar el extraordinario. Y yo le dije, mire, no te preocupes, Jonathan, te voy a poner 7, güey, para que ya no hagas nada, te voy a poner 7. Y creo que esa es nuestra función, ¿no? Creo que lo ayudé más poniéndole el 7
que hacer el NP. Tengo que ser congruente. ¿Cómo quiero hacer mejores personas si yo no soy una mejor persona? ¿Sí? Entonces, me regreso. La humildad. Y humildad de decir, no sé, enséñenme. Y yo aprendí Zoom porque cuando empezaron las clases virtuales, yo no sé, yo nunca entraba a dar una clase en Zoom, ni en drogas, ¿no? Y yo les decía, a ver, güey, avisen, díganme cómo, güey, ¿sí? ¿Y dónde la apachurro para que se grabe? Y a ver, díganme dónde la apachurro para que me vean, y dónde... ¿sí? Y decir, o sea, y también decir que somos como ellos. Yo les digo a mis alumnos, ¿sabes qué? La próxima clase no voy a venir. Tengo flojera. ¿A ustedes no les da flojera? ¿Ustedes no entran a clase? Pues a mí también me da flojera. Y soy igualito que ustedes. Entonces tenemos que ser en ese sentido más humanos, que es lo que va a pasar en las empresas. Tenemos que ser más humanos, ser humildes. Otra recomendación que di también en la conferencia es hacer el problema del otro mi problema. ¿Se imaginan? Y estoy hablando de cuestiones hasta de pareja. O sea, me interesa, quiero que crezcas conmigo. Y siempre doy un ejemplo. La misión de Disney es, buscamos personas que quieran hacer los sueños realidad de otras personas. Esa misión está padrísima. ¿Se imaginan que las adoptáramos en nuestra vida de pareja? O sea, yo me voy a preocupar porque tú te hagas mejor persona. Y con mis hijos va a ser lo mismo. Voy a tratar que seas la mejor persona. ¿Y cuál es la visión de Disney? ¿Hasta dónde quiere ser Disney? Ser el lugar más divertido del planeta. ¿Se imaginan que como familia buscáramos eso? Que en tu casa sea el mejor lugar, el lugar más divertido. Y el otro día leía, ¿no? Hazte una persona que cuando alguien te vea, diga, puta, qué bueno que te estoy viendo, güey. Eres lo máximo, me río contigo. Me escuchas. Ahora sí que estaba escuchando que hay cursos en Estados Unidos de aprender a escuchar, ¿no? Y cursos de aprender a preguntar. De un semestre, ¿no? Entonces imagínense todo lo que tenemos que aprender para ser mejores personas. Otra, la puntualidad, ¿no? O sea, mis alumnos, yo les digo a mis alumnos, ¿a qué hora dice su horario que empieza la clase? A las 5, René. ¿A qué hora que cierra la puerta? A las 5. Le digo, ¿han tomado un tren en Europa? Allá no hay tolerancias, ¿eh? Ahí te dice el 5, el tren a las 5 y pasa a las 5 y se arranca 5:2, se va 5:2, güey. Nada, que yo vengo de México y allá tenemos tolerancia, güey. Pues aquí te dejamos, güey. Entonces son esas cosas que van a hacer las grandes diferencias. Imagínate con la pareja, ya no voy a hablar del trabajo, ¿no? Que tú quedas a una hora con tu pareja y no estás a esa hora. ¿Qué le estás diciendo? No me interesas. Y entonces creo que tenemos que ser y lo dije en la conferencia, ¿no? Primero hazlo en tu vida personal, luego lo haces en tu empresa, cabrón. ¿Sí? En alguna conferencia que doy digo que hay muchas empresas que quieren ser enfocadas al servicio, ¿no? Y las empresas son el reflejo de sus directivos. Habría que preguntarle al director general, a su esposa y a sus hijos, oye, ¿es cierto que tu papá está enfocado al servicio? ¿Sí? ¿A tu mamá le pone alfombra roja y caravana? ¿O hay que atender al papá, no? Entonces creo que también eso es otra cosa importante. Ser extremadamente, dar un buen servicio. Y no sé si esto lo platiqué en la conferencia. Tengo un amigo, le dicen el tío güero. Tiene 3 hijas y su esposa. O sea, el güey vive entre puras mujeres. Y el tío güero es el güey que tiene la mejor actitud de servicio. Le dice a su esposo, no, déjame los trastes, cabrón. Yo los voy a lavar. Tú despreocúpate, tómate tu café, cabrón. Una de las hijas, otra tortilla, espérame, siéntate ahí, yo te la caliento, cabrón. ¿Qué tipo de novio o de esposo se van a buscar esas hijas? Del tío güero para arriba, para atrás ni para agarrar vuelo. Sí, alguien servicial, alguien amoroso.
René. Buenas noches, Hola, Sergio. Estando muy atento el tema. Y bueno, pues ahorita estoy así como muy reflexivo. Mucho de esto, por supuesto, tiene que ver con la parte social, ¿no? Yo creo que lo que somos como individuo, pues es el resultado de lo que socialmente somos como mexicanos, ¿no? Así como nos educaron en la familia, así llegamos a la escuela y respondemos de la manera en la que nos educaron en la escuela. Llegamos al trabajo y de esa misma forma lo hacemos, ¿no? Entonces, de pronto, creo que si algo no nos ha ayudado como sociedad mexicana, pues es justamente todas estas falsas creencias y bueno, no solamente aprender, sino reaprender, ¿no? O sea, dejar de entender que hay cosas que no nos sirven absolutamente nada. Y, por ejemplo, yo, pues, en estos últimos meses me he metido un poquito en la política y de pronto dices, ¿cómo tuvo que pasar tantos años en México para poder pues, ahorita tener la posibilidad de enjuiciar a un presidente que pues, a los ojos de cualquier persona en otro país, pues estaba haciendo cosas indebidas como gobernante mexicano, ¿no? Entonces, ¿por qué tuvieron que pasar tantos años? Entonces, toda esa permisividad que hubo como sociedad, pues la trasladamos también a lo familiar y es pues, prácticamente el contexto del mexicano, ¿no? Y vamos a ir cambiando a medida en que como sociedad avancemos también, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema muy complejo, muy interesante, pero que en definitiva, pues como bien lo comentabas tú, tiene que venir desde la familia, trasladarse a lo social y desde ahí pues va a incidir en todos los demás aspectos, ¿no? Sí, definitivo, Sergiño. Sí. Y me regreso, ¿no? ¿Quién ha tomado un curso para hacer una familia, cabrón? Y como Dios te da a entender, y bueno, ¿quién te dio, quién toma un curso para ser pareja, no? Y si vienes de una familia donde el papá le pegaba a la mamá y la mamá es sumisa, entonces creo que también es mucho de conocimiento, ¿no? De querer hacer mejor. Y yo lo veo con mis alumnos, yo lo veo con mis alumnos, aprenden las cosas, cabrón, sí las aprenden y lo asimilan y lo siguen haciendo. Y te voy a dar un ejemplo, les decía que yo soy el maestro limpio, ¿no? Les digo a mis alumnos, para la próxima clase, tapabocas, guantes y una bolsa negra, cabrón. Vamos a limpiar toda la facultad, cabrón. Sale, cabrón. Y yo me voy con ellos, a limpiar toda la facultad, colillas, papeles, bla, bla, bla. Cuando hacemos la retroalimentación, les digo, ¿qué sintieron, cabrón? Dice, mira, René, al principio nos daba vergüenza, pero después sentíamos orgullo por lo que hicimos, cabrón. Y entonces les digo, miren, de la puerta para allá, viven en tercer mundo, cabrón, y viven en un país en vías de desarrollo. En este salón, todos somos personas de primer mundo. Y créeme, cabrón, se la creen, güey. Y creo que es mucho eso, ¿no? Que también nos creamos las... yo lo veo, ¿no? Cuando veo el fútbol, digo, es que, güey, es que no te la crees, cabrón. Desde ahí no te la crees. Dando clases en una universidad pública, los alumnos no se la creen. Es que el TEC de Monterrey, es que la Anáhuac, es que el Ibero, güey. Pues sí, cabrón, nada más que tú estudias en una de las 100 universidades más importantes del mundo, cabrón. Nada más, ahí te la dejo. Oye, René, sí es cierto. Entonces, tenemos que hacer mucho, y es como la publicidad, ¿no? Pum, pum, cada vez que los ves, repetirlo, se la creen, cabrón, se la creen. Yo creo que también, ahora que estamos con la pandemia, pues entraría un poquito, platicaba conmigo un psicólogo y le decía, bueno, de pronto nos preocupa el medio ambiente y somos ambientalistas, ¿no? De pronto nos preocupa la parte de los asesinatos a mujeres y bueno, pues también estamos del lado del feminismo. De pronto la corrupción y somos anticorrupción.
Y le decía, creo que si el ser humano entiende simplemente su esencia y busca ser lo que, bueno, primero el autoconocimiento, ¿no? Ser autorreflexivo, y busca ser una mejor persona, pues eso va a incidir en todos los aspectos de su vida, ¿no? Como hijo, como padre, como amigo. Entonces no hace falta como que ser el gurú en el medio ambiente, salir con la pancarta y todo esto, ¿no? Simplemente también pues trabajar mucho la parte espiritual, que nos conectemos con la naturaleza del propio ser humano, y que una vez que entendamos a qué venimos, pues voy a comprender lo importante que es ser empático con el otro, lo importante que es entender al otro, lo importante que es saludar y sonreír, que eso pues incide de manera significativa en cualquier persona, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un lapso en donde va a venir un cambio significativo, hablando en cuestión de sociedad, y esta nueva generación pues sí nos sorprende a muchos, pero yo creo que las condiciones también se van a dar en algún momento para que ellos puedan encontrar aquello que ahorita nosotros señalamos que no tienen, ¿no? Va a ser en su momento, quizá no sea ahora. Yo les decía a alguien, de pronto hablando de cuestiones activistas, ¿no? A veces tú te das cuenta que hay en el pueblo una necesidad, y hay datos duros y estadísticos muy contundentes, pero sales a tratar de levantar la voz y solamente una persona te sigue, entonces te das cuenta que la sociedad no está lista todavía. Para ellos la problemática todavía no existe. Entonces, aunque salgas tú, pongas 1000 pancartas, salgas en televisión, en redes sociales, la sociedad simplemente no va a verlo como una necesidad. Entonces, hasta que ellos mismos no identifiquen la problemática, pues van a avanzar. Aquí, como tú bien lo dices, lo importante es que como nosotros, como esa generación que sí tuvimos pues una educación cercana, que sí estuvimos con mamá y papá, pues podamos apoyarlos en este tránsito que están haciendo de una generación completamente diferente, ¿no? Una generación como la de nosotros, donde, insisto, papá y mamá estuvo ahí, a una generación donde a veces el joven está completamente solo. Sí, y ¿sabes qué está padre, Sergiño? Ahorita me acordé, lo dijiste de la familia, que los alumnos se vuelven maestros de sus papás. ¿A qué me refiero con esto? Yo les decía, oigan, de todo lo que hemos visto en la clase, ¿qué han aprendido? Me dice, oye, René, ¿qué crees? Mi papá me dice, oye, ¿qué vieron hoy en su clase, no? ¿Qué otra estrategia vieron de estas habilidades blandas, no? Y que el papá ya empezaba a sonreír, ¿no? Y el papá, o sea, un señor amargado, bueno, no amargado, ¿no? Sino diferente, y ya empezaba a sonreír, ya empezaba a saludar, y entonces ya eran los tutores, o eran los profesores de sus papás, ¿no? Y entonces eso pues, te llena, ¿no? De que los alumnos dicen, René, muchas gracias, cabrón, muchas gracias. Y no me dejan, los que han dado clase no me dejen mentir, ¿no? Los alumnos se dan cuenta cuando tú lo estás haciendo por su bien. Sí, cuando tú no buscas, o sea, perjudicarlos ni nada, ellos te lo agradecen. Y lo mismo sucede, ¿no? Con los hijos, ¿no? De que cuando tú lo haces por su bien. Y bien lo dijiste, Sergio, hasta que no tienen esa necesidad. Y ahorita que decías, René, fíjate que estaba recordando pues varias anécdotas. Yo creo que estamos compuestos de estos momentos que nos forman como mejores seres humanos y que realmente hoy te das cuenta que ha valido la pena, ¿no? Y que te sientes orgulloso de lo que has logrado gracias a ese ejemplo. Fíjense que cuando pues era pequeña, ahora sí les voy a contar mi Rosa de Guadalupe, pero fíjense que sí fue algo pues que me marcó como persona. Yo recuerdo que mi papá, la verdad, pues se súper esforzaba para poder darnos lo mejor, ¿no? Lo que quizás, como ellos decían, lo que no tuvieron. Y en algún momento, cuando yo entré a la universidad, me fascinó la idea porque yo estudié Ciencias de la Comunicación. Entonces, mi papá, sin preguntarme, sin cuestionarme, sin condicionarme, me apoyó, ¿no? Y no sabía ni de qué trataba la carrera, o sea, no sabía ni de qué fregados iba yo. Sin embargo, apoyó ese sueño. Y yo recuerdo que mi papá, pues, aparte de su trabajo que tenía de lunes a viernes, en donde iba a la Ciudad de México, nosotros vendíamos en un tianguis gorditas de nata y tostadas de canela.
Entonces era bien padre porque pues de repente pues nos enseñó esa formación de, ¿sabes qué? Sábados y domingos, échate al tianguis para que vayamos a poner el puesto y demás, ¿no? Y de repente yo, entre ser la hermana mayor, hablaba con mis hermanas como que tienen un genio un poquito más complicado que el mío, y de repente me encantaba atender a la gente, ¿no? Me encantaba verlos pasar y decir a dónde irán, e imaginarme historias, ¿no? Mientras estaba yo vendiendo. Y de repente le decía a mi hermana, sonríele a la gente, o sea, viene ahí un niño, dile, mira, chiquito, son 10 pesos, ¿no? Y dice, ¿por qué? Que eso se lo diga a su mamá, ¿no? Pero así viene enojada. Y pues de repente aprendes mucho de esos momentos, y llegábamos a la casa, a su casa, y pues contábamos todo lo que habíamos logrado. A veces nos iba bien, a veces no tan bien, y sí era a veces angustiante que mis papás no lo reflejaban, porque pues siempre fueron muy optimistas, pero yo sabía, ¿no? Que a lo mejor no había lo suficiente para el día siguiente, y que a mi mamá, la verdad, nunca se le complicó esa parte de decir, no se puede, o no hay, ¿no? Como a veces he escuchado, lamentablemente, pues a muchas mamás de ahora, en donde pues es fácil rendirse o decir que ya no hay salida, ¿no? Y de repente yo veía a mi mamá y dije, no, o sea, no fue lo suficiente, ¿no? El día de hoy el tianguis no nos dio lo suficiente, y salía, a mi mamá le encanta bordar, entonces de repente hacía una servilleta, salía a venderla y ya completaba. O de repente mi papá a lo mejor no nos dijo en el momento que se iba con el pasaje de ida, sin saber cómo se iba a regresar, si de RAI, si le iban a prestar sus compañeros. Entonces ahorita, antes de entrar al programa, estábamos platicando sobre el juego Yo Nunca Nunca, ¿no? Y decía yo nunca, y dije, me voy a ver bien ñoña, pero dije, yo nunca me salté una clase. Y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué fui tan ñoña? Pero créanme que, y ahorita que platicaba René, todos estos consejos que hoy nos das, dije, ¿por qué? Porque fíjense que me puse en una postura cuando yo veía cómo mis papás, la verdad, o sea, se esforzaban para sacarlo del día al día, y yo decía, no se vale que yo vaya a sentarme en una banca, ¿no? A cotorrear, como se decía antes. Entonces yo dije, no, o sea, me comprometí y dije, no voy a hacer que esto no valga la pena, porque sé lo que implica, ¿no? Sé el esfuerzo, sé el sufrimiento, sé la constancia, sé lo que están esforzándose. Entonces, quizás me vi muy ñoña en aquellos años, porque nunca quise saltarme una clase, porque yo decía, no, es que tengo que aprovechar el máximo, porque cada peso que mi papá invirtió debe valer, ¿no? Y yo hoy agradezco que esa historia pues haya dado frutos relevantes, no nada más para ser una profesionista, ¿no? Sino para ser mejor persona. Y varios profesores que tuve el gusto de tener en clase como tú, que se ve que te apasiona, sobre todo en esa formación de seres humanos, que me decían, es que yo no los formé para una clase, yo los formé para la vida. Y eso es padrísimo, saber que alguien más se preocupó por ti y dio ese extra, ¿no? Ese extra de esa hora que te pagan, porque generalmente a veces hoy en día veo mucho eso, ¿y qué me van a dar, no? Y si doy 10 minutos, me lo van a pagar, o sea, o ¿qué me van a dar extra, no? A veces hemos olvidado el dar ese extra, ¿no? Porque eso es lo que nos hace mejores. Entonces, créeme que sí nos caen 20 y pues que esperemos que esto que hoy han escuchado nuestros amigos que nos están sintonizando, pues vean en ellos y hagamos un análisis de familia, porque a veces sí hoy es muchas redes, sí es mucho hoy el teléfono, eso que decías, hijo, me pega, porque a veces estoy en el Face y dirías tú, si no te deja dinero el estar más de 2-3 horas en el Face, déjalo, ¿qué haces ahí? Entonces, pues muchas gracias, René, por acompañarnos en esta historia, en esta generación de estrategias para ser mejores personas. No, al contrario, gracias a ti, Super Erika. Y yo creo que lo haces porque no quieres que la gente pase por ahí, ¿no? No quieres que pase por ahí, y que si les puedes evitar ese mal trago, pues se los vas a decir, ¿no? Y no, digo yo también, y no repetir los patrones de conducta, ¿no? Lo que dice Sergio. Yo soy hijo único, y mis papás eran de la vieja guardia, ¿no? Donde mi papá le exigía a mi mamá camisas blancas, no sé si se acuerdan que hervían el jabón y luego la lavaban y luego colgaban la camisa para que se asoleara y quedaba azul, ¿no? Y mi mamá le almidonaba las camisas a mi papá, ¿no? Yo dije, pues no está padre, así les funcionó a ellos, pero al día de hoy mi esposa no lava ropa, pero ni en drogas, ¿no? Entonces creo que también no tenemos que repetir esos patrones de conducta, ¿no? Y es también lo que les digo a mis alumnos, ¿no? Miren, si no les ha funcionado, ¿para qué lo siguen haciendo? Rompamos esos patrones de conducta, ¿no? Que muchas veces nos hacen mucho daño, ¿no?
también cuando doy pláticas prematrimoniales les digo a mis alumnos, ¿no? Dicen que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Pues a la mujer todo el amor y todo el dinero, si no, ¿para qué te casas? De verdad, muchísimas gracias. No, hombre, nada, al contrario, gracias a ustedes. Por este espacio. Queda la invitación abierta, ¿no es así, chicos? Ya eres miembro honorario de los Ultrasónicos, René. Es que te esperamos para próximos programas. Las veces que quieran, con muchísimo gusto. Que Dios los bendiga. Y como siempre digo cuando me invitan a algún lado, ¿no? No hay nada más padre en la vida que hacer lo que se te pegue tu regalada gana, cabrón. Esa es mi filosofía de vida. Disfrutar. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario, René. gracias a ustedes. Que tengan más éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, René. Gracias, Dios los bendiga. Bye, Me bye. voy a ver mi novela, cuídense. Súper bien. Cuídense. Desde la República Mexicana para toda América Latina y el mundo que los entienda, ellos son los